pasa el tiempo y pareciera que tu oído no te hubiera acercado hacia mí. Yo veo que otra gente clama y muchos hermanos claman y traen respuesta. Amén. Pero vamos a ver estas tres cosas, gloria al Señor, que debemos hacer. Es que debemos hacerlas en nuestra vida para que Dios nos oiga. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? Y la primera cosa que de usted y yo debemos hacer para que Dios nos oiga es apartarnos del pecado. ¿Apartarnos de qué? Del pecado. El texto lo dice. Y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores. Entonces la primera cosa que usted y yo debemos hacer para que Dios nos oiga es apartarnos del pecado. ¿Apartarnos de qué? Del pecado. Hay gente, hermano, que está revolcándose en el pecado, conectada con el pecado y clama a Dios y pelea con Dios, pero ¿cómo Dios le va a dar una respuesta a una persona esa? Si no se quiere apartar del pecado, no quiere buscar de Él, solamente quiere que Dios le dé la bendición y claman cosas, un carro, quiere una casa, pero no quieren poner de su parte para apartarse del pecado. Amén. Entonces sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces una de las cosas importantes que usted y yo debemos entender, que debemos hacer en nuestra vida, es apartarnos del pecado. Eso es apartarse de lo que no le agrada a Dios, apartarse de lo que Dios no le gusta que usted haga, apartarse de lo que contamina su vida, apartarse si es necesario de aquellas amistades que lo llevan a un rumbo que no le agrada al Señor, apartarse de aquellas malas conversaciones. Recuerde que Pablo dice que las malas conversaciones dañan las ¿qué? Las buenas costumbres. Muchas veces la gente tiene buenas costumbres, pero hay malas conversaciones y la gente le gusta eso. Donde hay chistes morbosos, donde hay chistes verdes, donde la gente habla de cosas, vagabunderías, cosas de afuera, donde la gente va chismoseando. Pero Dios quiere que usted y yo, para que el Señor nos oiga, tenemos que apartarnos de todas estas cosas. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? Porque es que Dios no comparte con el pecado. Dios es santo, santo y santo. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? Y Él no va a escuchar a una persona que esté revolcada en el pecado, una persona que esté en la inmundicia. Puede clamar, hermano, usted dice, no, pero ¿cómo está viva? Claro, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? Dios esperando que esa persona dé un cambio en su vida. ¿Cuántos decimos el nombre de Cristo? Amén. Porque es que la salvación ya está paga. El problema es que usted y yo no queramos la salvación. Ya la salvación está, ya Cristo la pagó. Usted no tiene que pagar el precio que pagó Cristo, pero usted tiene que esforzarse para alcanzar esa salvación. ¿Cuánto le decimos el nombre del Señor? Amén. La bendición no se recibe sino se alcanza. Usted tiene que alcanzar la bendición. Y una de esas cosas es apartándose del pecado. La gente hoy no se quiere apartar del pecado. La gente hoy no quiere que se le corrija el pecado. La gente cada día quiere parecerse más al mundo. Las iglesias cada día quieren parecerse más al mundo. En vez de parecernos a Cristo, estamos haciendo lo contrario, pareciéndonos pero más al mundo. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Pero no, Dios nos llamó ser imitadores pero de Cristo, llevar las pisadas de Cristo, andar como Él anduvo en santidad, en obediencia, sujeto al Padre. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Por eso cuando Jesucristo oraba, el Padre le oía. Por eso cuando levantó a Lázaro, ¿qué dijo Jesucristo? Alzó al cielo y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Qué bendición que usted puede decir, Padre, gracias, porque yo sé que usted siempre me oye, porque no tengo nada oculto por ahí que me haga intercesión, que me haga división contigo. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Porque es que esto es delicado. La gente piensa que porque Dios es misericordioso y que Dios es bueno y hablamos del amor de Dios, pero acuérdase que Dios también es fuego consumidor y Dios es un Dios justo. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Y por ser un Dios justo, Él no va a equilibrar ni para acá ni para allá. Él va por la justicia. Amén. Amén. Si usted es justo, va por lo de Dios. Pero si usted va por el pecado, ya no va por lo de Dios. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Entonces, eso es una de las cosas que debemos hacer. Es apartarnos del pecado, apartarnos de la contaminación de este mundo, apartarnos de lo que no le agrada al Señor. ¿Cuánto decimos el nombre de Cristo? Amén. Pero vamos a ver, gloria al Señor, ¿por qué debemos apartarnos del pecado? Porque es que el pecado causa división. ¿El pecado causa qué? División. Y si hay división, no hay comunión con Dios. Amén. Vean, lea Isaías 59:2. Todo lo que vamos a leer lo vamos a leer por la Biblia. Amén, para que no sea palabra humana, como dijo Pablo, ni sabiduría humana, sino que sea por la Biblia. Isaías 59:2. 59, gloria al Señor. 2. ¿Qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre quién. Oiga, iniquidad es lo mismo que pecado. ¿Qué hace entonces el pecado entre Dios y la persona? División. Y cuando hay división, Dios no va a oír ahí.
Amén. Por eso es que debemos apartarnos del pecado. Por eso muchas veces oramos y oramos, pero no nos estamos viendo cómo nos estamos delante de Dios. ¿Por qué Dios no responde? Oiga, esto es tan delicado que en 1 Pedro 3:17 le dice Pedro el Señor a los maridos: maridos, amen a vuestras mujeres como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios. Y hay algo importante: para que vuestras oraciones no tengan... Oiga, es tan delicado esto, ¿se da cuenta? Por eso muchas veces hasta la gente se queda dormida orando y nunca hay respuesta. Porque es que no nos estamos examinando de adentro por qué no hay respuesta de parte de Dios. Aleluya. Y muchas veces hacemos como hicieron en el libro de Malaquías la gente: vamos allá, vamos al libro de Malaquías. Gloria al Señor. Y así comenzamos nosotros a pelear con Dios. Malaquías, gloria a Dios. Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Dice quién? Jehová. Y decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Y así le pasamos nosotros. Hablamos palabras violentas contra Dios, reclamándole a Dios: pero Dios, ¿por qué no me oye? Pero Señor, mira, ¿por qué no me da respuesta? Llevo tiempo clamando, llevo tiempo haciendo esto, llevo tiempo haciendo lo otro. Y el Señor dice: esas palabras son violentas contra mí. No me agradan esas palabras, porque es que la culpa no es mía, la culpa de usted, la culpa es de yo, que no queremos cambiar, no queremos apartarnos de lo que no le agrada al Señor. Pero vea, amado hermano, si usted y yo nos apartamos de eso, vamos a tener a Dios a nuestro favor. Si usted y yo nos apartamos del pecado, vamos a tener a Dios a nuestro favor. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Vamos rápidamente otra vez a Isaías, donde estábamos, 59. Sigue diciendo, dice: pues, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Se da cuenta? Que es que por eso es que muchas veces Dios no oye la oración, porque andamos mal delante del Señor. Tenemos que primero decir: Señor, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué me pasa? Quiero apartarme del pecado, ayúdame. Porque Dios ve la intención de la persona y ahí sí va a escuchar esa oración. Pero la gente quiere pedir, pedir y pedir y pedir y pedir. Esa oración nunca va a ser contestada. Amén. Así que eso es una de las cosas importantes. Por eso es, en el texto que tomamos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. Que Dios no oye a los pecadores. Así que si alguno anda en pecado en esta noche y no ha tenido respuesta, esta es la noche que usted salga de ese pecado, se aparte de ese pecado, vuelva al Señor, para que Dios vuelva a su oído y esté atenta a su oración. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Amén. Y como segunda cosa, vamos rápidamente, gloria al Señor, que debemos hacer es ser temeroso de Dios. Amén. Volvamos al texto que tomamos al principio. En Juan, gloria al Señor, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ahí, Dios no oye a los pecadores, pero si usted se aparta del pecado, Dios no lo oye. Amén. Otra es: pero si alguno es temeroso. ¿Cuántos aquí son temerosos del Señor? Amén. Entonces Dios va a oír su oración. Amén. Gloria al Señor. Lea Salmos 25:14. Salmos 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que ¿qué? Con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? Es parecido a Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando usted es temeroso de Dios, esa es la comunión íntima. Y cuando hablamos de comunión, hablamos de oración. Cuando hablamos de comunión, hablamos de intercesión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de diálogo con el Padre. Intercesión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero es cuando usted y yo tenemos temor, cuando usted y yo nos apartamos del pecado, cuando usted y yo entramos a lo profundo de Dios. Entonces ahí tenemos la comunión del Señor y Él nos hará conocer sus pactos. ¿Cuándo decimos el nombre del Señor? Y cuando hablamos de pacto, hablamos de promesa, de bendición, de gozo, de alegría para usted y para mí. Cuando decimos el nombre de Cristo, es lo importante, amado hermano, porque muchas veces oramos y oramos y oramos y oramos y al último ya no sabemos ni qué estamos orando. Tenemos que tener un rumbo fijo en la oración. Usted se puede arrollar 3 horas, amado hermano, pero si no está concentrado con Dios, se está perdiendo el tiempo esas 3 horas ahí. Usted tiene que conectarse con Dios. En cada oración tiene que bajar lágrimas, derramarse delante de Dios para que esa oración sea escuchada allá en el reino del cielo. Cuando decimos el nombre del Señor, ven la oración de Jesucristo en el Getsemaní. Oró la primera vez
Oró la segunda vez y cada vez más intensa. Dice que la tercera vez, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Sudaba, su cuerpo sudaba. Era una oración en lo profundo con el Padre. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? El otro texto dice que él rogaba con ruego, dice en hebreo, en ese momento de angustia. Así debe ser nuestra oración. Pero eso, ¿quién lo hace? Aquellos que le temen al Señor, aquellos que el temor de Dios está en ellos. ¿Cuánto decimos el nombre de Cristo? ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Gloria a Dios. También en Proverbios 3:32, vea lo que dice. Proverbios 3:32. Gloria al Señor. 3:32 dice: porque Jehová abomina a quién, al perverso. ¿Se da cuenta que el Señor no comparte con el pecado? ¿Se da cuenta que Dios no escucha a los pecadores? Pero si alguno es temeroso, mas la comunión íntima es con los justos. Oiga, ¿cuántos son justos aquí? Hay que ser justo. El que es temeroso de Dios es una persona justa, porque se aparta del pecado, se aparta de lo que no le agrada al Señor, se aparta y vive una vida agradable delante de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta cambiar? Porque no hay temor en nuestro corazón, no hay temor en nuestra vida, y por eso no queremos cambiar. Por eso no queremos y nos cuesta y nos parece el evangelio duro, nos parece el evangelio difícil. Pero es que esto es muy duro. Pero ¿por qué no le quitamos y le ponemos mejor otra cosa? No, amado hermano, esta es la palabra de Dios. Hay que predicarla como está escrita, y hay que aplicar a nuestra vida como está escrita. El evangelio no es que es duro. ¿Sabe quién es duro? Usted y yo, que nuestro corazón es como corazón de piedra. Pero ¿sabe qué dice el Señor en Ezequiel? Yo les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible a mi palabra, un corazón sensible a mi oído. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Pero eso es lo justo, lo que le temen a Dios. Oiga, la comunión íntima. Cuando hablamos de eso, comunión íntima es como algo agradable, ¿cierto? Usted tiene la comunión íntima con Dios, o sea, hay una confianza con el Señor. Hay una confianza con Él, que usted le cuenta todo a Él. Usted no va a donde la vecina a contarle, a llevarle los problemas a la vecina, a llevarle el problema al vecino, para que ellos comiencen a hablar después de usted y dicen: mire, ese que es evangélico, y vea cómo está problemado con la esposa, cómo tiene problemas con uno y con otro, cómo tiene deudas. No, la comunión íntima, lo justo es cuando usted tiene su problema y va al aposento, como dice en el libro de Mateo 6. Entra al aposento y cierra las puertas, o sea, en soledad, en lo profundo de Dios. Esa es la comunión íntima de lo justo. Y cuando usted está en esa comunión íntima, amado hermano, es cuando Dios le escucha, cuando Dios le oye, cuando Dios le da respuesta, cuando Dios está atento a lo que usted está clamando. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Dios? Amén. Pero hay que apartarnos de muchas cosas para que la oración pueda ser oída. Muchas veces estamos equivocados y queremos llevar una vida fácil, una vida de relajo. Y ya yo vengo y oro en 2 segundos, ya, y bueno, si siento o no siento, y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos que venimos a los cultos, y si sentimos o no sentimos, a nosotros igual. Nos acostumbramos a venir a los cultos, si lavamos o no lavamos, a nosotros igual. No, amado hermano, usted cuando venga a la casa de Dios, venga dispuesto, porque es que usted es justo, y la comunión íntima de Jehová son con los justos. Si usted no tiene comunión íntima, es porque Dios no te ha catalogado como justo, como temeroso. Pero si usted es justo, usted tiene comunión íntima con Dios. Por eso usted siente la gloria de Dios, por eso usted alaba al Señor y a su nombre. Yo hice como Daniel. Yo me propuse en mi corazón que en cada servicio quiero sentir la presencia de Dios. Amén. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Venimos por venir. Venimos a qué entonces. Si venimos y vamos, así como llegamos nos vamos, no. Gente que le da sueño en el culto, no, amado hermano, eso tiene que cambiar en nuestra vida. Muchas veces por eso nos pasan cosas. Dios tiene que apretar por allí, apretar por acá. Porque es que cuando andamos como muy relajo, como que nos olvidamos de Dios, y Dios comienza a poner ahí una cosa y a poner otra para que usted vuelva. Pero no hay que esperar eso, hay que tener comunión íntima con Dios todos los días. Haya en la casa, no haya en la casa, haya, no haya abundancia, haya escasez, hayan problemas, no hayan problemas. Hay que tener comunión íntima si usted es temeroso de Dios y a su nombre, y al nombre de Cristo. Por eso cuando alguien está preocupado, asustado: ay, pastora, ore por mí, ay, pastora, ¿qué hacemos? Ayúdame un ayuno, y viene desesperado. Pero Dios tiene que tratar así, porque cuando estamos felices, nunca decimos: pastora, vamos a orar, nada. Pero cuando estamos preocupados, sí corremos a buscar. Amén. Y Dios me trata así con gente que no quiere, gente que ha sido dura, no quiere ponerse sensible al Espíritu Santo.
Uno se da cuenta, hermano, a veces hay gloria de Dios, hay chiquines de Dios y la gente está distraída, la gente está pensando en otra cosa. No, amado hermano, estamos en los últimos tiempos, estamos en la venida de Cristo, ya está a la puerta. Si Cristo viene y usted está como la virgen insensata, te va a quedar. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes que ya estaban preparadas para entrar a las bodas del Cordero y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque esas mujeres eran temerosas de Dios, ese pueblo era temeroso de Dios y al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Porque que con el temor de Dios es que los hombres se apartan del mal. Amén. Los hombres se apartan del mal es con el temor. Gloria a Dios. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es con el temor. Si no hay temor, amado hermano, una persona no puede cambiar. No cambia. Sigue siendo la misma porque no hay temor en su corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y cuando uno es una persona sabia y tiene temor, uno se aparta de lo que no sirve. Amén. Entonces, eso es la segunda cosa. Debemos ser temerosos de Dios para que Dios nos oiga. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Amén. Gloria. Vamos a la tercera cosa que debemos tener para que Dios nos oiga. Es hacer su voluntad. Amén. Volvamos nuevamente al mismo texto. Juan 16. 9:16. 9:31, perdón. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, ya lo vimos, de Dios y hace su voluntad, a ese que ahí vemos tres cosas importantes que hay que resaltar a ese versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, entonces para que nos oiga hay que apartarnos del pecado. Amén. Pero si alguno es que temeroso, estamos viendo las personas temerosas, y también estamos viendo como número 3 el que hace la voluntad. Hay que apartarnos del pecado, ser temerosos y hacer la voluntad de Dios, y vamos a tener comunión con el Rey de Gloria, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y a su nombre. Amén. Ahora vamos a hablar de la voluntad de Dios. Mateo 7:21. ¿Qué es la voluntad de Dios? Mateo 7:21. Si alguien lo encontró, lo puede leer. Algunos ya lo saben de memoria, gloria al Señor. Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para que usted su oración se vea, usted tiene que comenzar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que los 3 pasos llevan a una sola cosa. Amén. Es apartarse del pecado. Amén, amén. Amén. ¿Por qué esa es la voluntad de Dios? Es apartarse del pecado. Porque es que Dios no comparte con el pecado. Amén. Dios no comparte con las tinieblas. Dios no comparte con lo que es inmundicia. Por eso hay que apartarnos de eso. Las 3 cosas nos llevan a lo mismo. Vea, ¿cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. Vea, ¿cuál es la voluntad de Dios? No vayan a lo mismo, gloria al Señor. Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:13. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró? ¿4:13? Gloria a Dios. Me perdió. 4:3 es. 4:3, 4:13. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Se dan cuenta que los 3 pasos que debemos hacer nos llevan a apartarnos del pecado, apartarnos de lo que no le agrada a Dios, para que haya comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y a su nombre? Ahora, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí comenzamos a pedir en la voluntad del Señor, porque es que también es una de las cosas que la gente pide y no sabe ni qué es lo que pide. Pide por pedir, y como dice el hermano Santiago, amén, no recibís porque pedís y pedís mal. ¿Y por qué piden mal? Porque piden para los deleites, piden es para las cosas del mundo, piden para satisfacer la carne, piden es un carro, piden es un avión, piden es plata, piden es una cosa, piden es pura prosperidad, pero nunca piden lo espiritual. Pero lo de Dios es diferente. Dios comienza a bendecir, a prosperar de adentro hacia afuera. Primero lo espiritual, luego lo material. El Señor dijo primeramente el reino de Dios y la justicia, que el resto es añadido. Pero la gente hoy quiere lo contrario, de allá para acá. Y una persona que piensa así nunca va a echar para adelante. Que primero lo material, luego lo espiritual no.
Pero dice, no, pero es que en la carta de Juan, allá en el capítulo 2, en la tercera carta de Juan, dice, amado, yo quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿se da cuenta? Pero dése cuenta que entonces dice que así como prospera, ¿qué? Primero ha prosperado, ¿qué? El alma primero lo que prosperó, por eso luego sí viene lo espiritual. Pero no, amado, yo quiero que sea prosperado en todo, pero ya el hombre había prosperado el alma, que habla de lo espiritual, así como prospera, vamos allá, para que lo vamos a mirar bien. Gloria al Señor. Es que tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 2. Sí. Dice, amado, yo deseo, tercera carta de Juan. Versículo, no tiene capítulo, es versículo. Porque esa carta no tiene capítulo. Solo capítulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera, o sea que el alma ya había prosperado. Ya el hombre ha prosperado en lo espiritual. No había ningún problema que el apóstol Juan le estuviera diciendo que fuera prosperado el resto de cosas. Porque que ese es el orden, de adentro hacia afuera. Primero se hizo ¿qué? El cielo y luego ¿qué? Primero lo de arriba. El Señor hizo los cielos y luego hizo la tierra. Nosotros primero lo espiritual y luego lo terrenal. Y cuando pedimos en ese orden y pedimos en la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, amado hermano, ahí está la respuesta del Señor. Amén. Vea, primero de Juan 5:14. Ahora sí, 5:14, más atrás. Dice, y esta es la confianza. ¿Cuánto tiene confianza? Amén. Que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conmigo, conforme a su, no a la nuestra. Es que está el error, porque pedimos a la voluntad de nosotros. Es que yo quiero, Señor, que tú me des, Señor, mira, yo estoy clamando, Señor, por ese carro rojo. Yo quiero que tú me des ese carro rojo. Y yo quiero, pero es la voluntad suya. Usted le ha preguntado, Señor, si es tu voluntad que yo tenga un carro, ¿será que me guarda de un accidente? Mira, Señor, estamos pidiendo la voluntad de Él. Señor, yo voy a hacer tal negocio y lo voy a hacer. Y yo siento que ese negocio va a ser así. Pero nunca consulta con Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga este negocio? Y cuando nos estrellamos, comenzamos a pelear con Dios. Y decirle, Señor, ¿pero qué pasó? Mira, Señor. Pero es que Dios dice, pero es que eso no estaba en mi voluntad. Eso no es lo que yo tenía para ti. Fuiste tú el que hiciste eso, no me eches la culpa. Porque es que una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es que todos le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? La gente se muere y le dice, eso es culpa de Dios. Hay un accidente, eso es culpa de Dios. Hay un terremoto, eso es culpa de Dios. Todo es Dios. Amén. No, nosotros mismos somos los culpables. Nosotros mismos muchas veces Dios nos manda, nos habla, no vaya a tal parte. No, yo voy porque es que yo voy porque yo soy un siervo de Dios. Pero ya Dios dijo que no fuera. Si asientó, puedes perder la salvación porque es desobediente. Amén. Y toda desobediencia es pecado. Por eso debemos entender, amado hermano, cuál es la voluntad de Dios. Cuando usted y yo entendemos cuál es la voluntad de Dios y pedimos en la voluntad de Dios, vamos a tener respuesta. No nos vamos a equivocar en lo que estamos haciendo. Tenemos que primeramente decirle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es esto así va a salir o no va a salir? Y Dios dará la respuesta. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? ¡Y a su nombre! Amén. Porque es que por eso debemos humillarnos. Pedro dijo, humillados bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos exaltará, pero cuando fuere el tiempo. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Amén, amén. No es el tiempo que usted quiera, es el tiempo de Dios. Muchas veces queremos ya. Es que no tengo trabajo, pero voy a buscar un trabajo ya. Es que no tengo esto, voy a buscarlo ya. Y lo voy a hacer ya. No esperamos el tiempo de Dios. Y por eso muchas veces nos vemos enredados en problemas. Nos vemos enredados en deuda. Nos vemos enredados en cosas, amados hermanos, que después decimos, Señor, ayúdame. Oye, Dios es tan misericordioso que todavía nos extiende la mano. Amén. Todavía nos extiende la mano. ¿Cuánto decimos el nombre del Señor? Pero sí nos acostumbramos a solamente echarle las culpas a Dios. Pero en Salmo 7:15 dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el pozo que hizo el mismo caerá. Así le pasa a mucha gente. Cava el pozo y la gente dice, pero ¿para qué lo cava? No, es que ese pozo para esto, para esto. Y en ese mismo pozo cae. Ahí mismo cae y después, ¡ay! Pero ¿quién hizo el pozo? ¿Dios lo mandó a hacer pozo? No, cayó el mismo pozo que hizo. Dios nos manda a hacer esa cosa a nosotros, muchas veces no nos manda. Y nosotros solamente damos de nuestra propia voluntad y por eso nos va mal. ¿Cuántos decimos el nombre del Señor? ¿Cuántos aprendimos? ¿Cuáles son las tres cosas que debemos hacer para que Dios nos oiga? ¿Cuál es la primera? ¿Quién me recuerda? Apartarnos del pecado. La segunda, temer a Dios. Y la tercera, hacer su voluntad.